El Dr. Kim Woo-jo, profesor en el Departamento de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Guro de la Universidad de Corea, es uno de los expertos más respetados para enfrentar el COVID-19. Además de ser médico tratante y profesor, investiga enfermedades infecciosas. Una universidad y un tanque de pensamiento en Washington lo están convocando para que apoye el esfuerzo de combatir el virus en el continente americano. El Dr. Woo-jo se dedica desde 1990 a estudiar y curar enfermedades como la tuberculosis, el SIDA, la varicela, la pandemia de la gripe porcina de 2009, la propagación del SARS en 2013, el ébola en 2014 y la del MERS en 2015. Y considera que este nuevo virus es el más complicado que ha encontrado en su carrera profesional. Estas son algunas de las explicaciones del Dr. Woo-jo. El coronavirus provoca una inflamación celular y como consecuencia puede provocar neumonía. Para las personas mayores y para quienes padecen enfermedades crónicas como la diabetes, problemas pulmonares o fumadores habituales, los riesgos son mayores. El virus se contagia por la vía aérea cuando una persona infectada esparce gotículas a través de tos o estornudos en varios metros a su alrededor. Esto sucede en una reunión de 2 personas, en grupos pequeños o peor aún, en grandes aglomeraciones. Por eso, el Dr. Woo-jo considera que la distancia y el uso de mascarillas son esenciales. Afirma que la letalidad del virus aún despierta dudas. Mientras en Alemania o Corea la tasa de mortalidad no supera el 2%, en Italia oscila entre el 8 o 9%. Hasta el momento no existe vacuna ni tratamiento para el virus y la única manera de combatirlo es tratando los síntomas y esperando a que el sistema inmunológico humano haga su trabajo. Los resultados de Corea del Sur para lidiar con la pandemia son muy superiores a los de otras naciones del mundo occidental. No es exagerado afirmar que, probablemente, ese país sea el lugar más seguro para atravesar la pandemia. El Dr. Woo-jo explica que una de las razones por las cuales Corea tiene una tasa baja de contagios es por el extendido uso de mascarillas y porque practica 15,000 pruebas diarias de COVID-19. Los resultados de las pruebas se obtienen normalmente en 6 horas. El sistema de contención ha sido exitoso y hasta el momento el 20% de nuevos infectados son coreanos que vienen del extranjero. Todas las personas que ingresan a Corea deben hacerse la prueba y quienes dan positivo son enviados a centros de salud temporales. Quienes dan negativo son sometidos a cuarentena en su domicilio y con la ayuda de una aplicación móvil, el gobierno verifica su cumplimiento. Otros países que padecieron los brotes de MERS y SARS, como Hong Kong, Singapur y Taiwán, también han tenido resultados muy exitosos con medidas muy similares. El Dr. Woo-jo afirma que aún sabemos muy poco del COVID-19 y que debemos ser humildes para enfrentar esta pandemia. Señala que es imposible poner al mundo en cuarentena por un largo periodo de tiempo. Puede y debe ser más efectivo el uso de medicamentos conocidos combinados correctamente. Un ejemplo de esta alternativa es el Viagra, un medicamento conocido para tratar la disfunción eréctil, pero que originalmente se desarrolló para tratar la hipertensión arterial pulmonar, uno de los efectos del coronavirus. Del mismo modo, se habla del uso de medicamentos como la cloroquina, utilizada para tratar la malaria, del Kaletra, utilizado como retroviral contra el SIDA, y del Remdesivir, utilizado contra el ébola, como posibles tratamientos para combatir el COVID-19. Otro posible tratamiento para los enfermos sería la transfusión de sangre de quienes se han recuperado del virus. Esto logra que los anticuerpos del donante de plasma ayuden al paciente a recuperarse. Es un método que se ha usado para otras pandemias. Desarrollar una vacuna, como dijo el director del CDC de Estados Unidos, Anthony Fauci, tardará en el mejor de los casos 18 meses. El Dr. Woo-jo dice que además de año y medio, desarrollar la vacuna podría costar $800 millones y que la pregunta será, quien descubra la vacuna
¿La compartiría con el resto del mundo? Podría tomar más de 18 meses encontrar la vacuna y más tiempo aún para que el país que la encuentre vacune a sus habitantes. Luego se deberá producir en la cantidad suficiente para vacunar al resto de habitantes del planeta. Esta misión de envergadura global requerirá de una enorme dosis de madurez política, recursos y solidaridad. Y habrá que ver la efectividad de la vacuna y sus efectos colaterales. La pregunta más frecuente que recibe el Dr. Guyot es: ¿cuánto durará la situación del COVID-19? A lo cual responde que es difícil predecir con lo poco que sabemos, pero que no será pronto. Algunos insisten en compararlo con la situación del SARS. Este sería el escenario más optimista. El SARS comenzó en noviembre de 2002 en la provincia de Cantón en China. Se extendió a Hong Kong y luego por los turistas se propagó por el mundo. Infectó a 8.000 y mató a 774, con una tasa de mortalidad de cerca de 9.6%. Aquella enfermedad terminó a principios de junio de 2003, aproximadamente 7 meses después. Dado que la cepa del COVID es similar al SARS, algunos se plantean este escenario. Si este fuera el caso, esto acabaría en julio o agosto de este año. El Dr. Guyot piensa que este escenario tiene un 10% de probabilidad de presentarse. Hay especulaciones en cuanto a si el brote podría mejorar en verano, pero solo hay indicios de que se debilita marginalmente. Otra teoría es que los jóvenes no tienen que preocuparse del virus, pero en Corea, aunque se recuperan rápido y sin mayores problemas, el 30% de contagiados está en sus 20s. El MERS en 2015 y la gripe porcina en 2009 dieron una experiencia a los coreanos que les facilita un buen manejo en las actuales circunstancias. Esto lleva a preguntarnos: ¿qué medidas deben adoptar los países del mundo para hacer frente a esta pandemia que, según parece, durará un buen tiempo hasta que podamos controlarla? ¿Qué podemos aprender de la experiencia coreana? Lo cierto es que la pandemia del siglo XXI es la prueba de honor para las generaciones a las que hoy se nos exige enfrentarla. No es la primera, ni será la última. Lo que nos debe quedar claro es que, así como nuestros antepasados resistieron y triunfaron frente a otras pandemias, pagando un alto costo en vidas y sufrimiento, nosotros, con la tecnología, los recursos financieros y un mundo mucho más comunicado, debemos prevalecer, aprender las lecciones que esta tragedia nos dejará y salir victoriosos de este desafiante capítulo en nuestra historia. Es así como se construyen las grandes civilizaciones de seres humanos que son dignos de ese nombre.